El domingo 16 de abril de 1978 se iniciaría una revolución en la televisión chilena. Un grupo de 5 artistas darían inicio a uno de los programas de humor que se transformaría en todo un fenómeno cultural. Jorge Pedreros, Eduardo Rabani, Fernando Alarcón, Maiten Montenegro y Gloria Benavides darían vida al Happening con Ja, estelar del humor que iniciaría una nueva etapa en lo que a mercadeo relacionado a la televisión se refería. Soy Frognum y hoy te invito a recordar a la revista del Happening con Ja, una publicación que es parte de nuestra infancia. En 1978 no solo significó el paso de la televisión en blanco y negro al color, sino el inicio de un fenómeno cultural que marcaría un antes y un después en la televisión chilena y sobre todo en la forma de hacer humor. Con solo 17 capítulos emitidos cada domingo entre 19 y 20-30 horas, el fenómeno del Happening con Ja rápidamente se convirtió en un producto que lógicamente traspasaría los límites propios de la televisión. El hecho del éxito, que fue espectacular, por no decirlo menos, porque nosotros llegamos a tener 85 puntos de rating, hizo que la televisión nacional lo exigiera mucho más, o sea, quería sacar el jugo al producto. Y nace entonces el Happening, 2 temporadas, en el año 78, y nos piden que sigamos aportando, digamos, al entretenimiento con programas adicionales que salieron de la cabeza de nosotros mismos, que fue el maravilloso mundo de nuestra sala de Cecilia y el show de los cubitos de... Porque ya era mucho el material, digamos, que nosotros salía de nuestras cabezas y que no cabían prácticamente en la hora y media que teníamos. Y empezamos a ocupar el domingo entero, de las 3 de la tarde. Y hacíamos programa entonces de los 3 elementos que teníamos. Y eso hizo que la exigencia nuestra, el talento nuestro, necesitara de aportes que tuvieran que ver con lo que es una empresa. Porque nosotros partimos como sociedad, pero de repente era tal el trabajo que teníamos que prácticamente en forma chistosa decíamos: nosotros trabajamos 25 horas diarias, porque levantamos 1 hora más temprano. Entonces decidimos contratar un gerente. Y el gerente fue Patricio García, que era que estaba vinculado, digamos, al mundo de la publicidad fundamentalmente. Y ahí nace un vínculo con una editorial que es Pincel, que trabajaba con Holanda Producciones para fabricar revistas, etc. Y ahí empieza este vínculo. Entonces nosotros decidimos, ok, hagamos la radio. Y es así como Editora Pincel sería la encargada de coordinar todos los preparativos para comenzar la producción de la nueva revista, la que tendría por vez única a Pedreros y a Rabani como jurados a la hora de seleccionar al autor que los llevaría al mundo de las caricaturas. Llegó el día de la reunión, se juntó gerencia, todo, y llegó Eduardo Rabani y Jorge Pedrero. Y empezaron a revisar las carpetas de los distintos dibujantes. Y en un momento ya, en un rato de la reunión, Rabani golpea la mesa ya. Con esta nos quedamos, esta nos gusta. Y empezó a dar vuelta a la carpeta, todo. Yo estaba sentado en una esquina. Y de repente llega la carpeta aquí, la abría, porque eran todas las carpetas del mismo color. Entonces
la abro yo y eran los dibujos míos. ¿Para qué te digo cómo me sentía yo en ese momento viendo a esos tremendos monstruos ahí y no me respondían ni las piernas? Y ahí me felicitan todos, y el gerente me dice: felicitaciones José Luis, si quiere del mismo día lunes empezamos a trabajar acá, qué sé yo, ¿ah? Hablamos de plata, dijo, y usted se pone a trabajar, ¿no? Pues lo que vamos a hacer con la revista y lo vamos a ver con el guionista, cómo lo vamos a hacer. Así que empecé yo a trabajar en las caricaturas. Todo. Pero esta selección, producto del gran talento como ilustrador de José Luis Gaete, contaría con un inusitado apoyo tecnológico que para la época era una singular rareza, quien además llegó por méritos propios a ser parte de la recordada editora Pincel. Me costó, me decidí y fui. Personalmente yo no llevaba ningún contacto, nada, ninguna cosa. Y llegué allá y me recibieron, fíjate que bastante bien. Y me dieron que trabajara en dibujos Disney, porque estaban haciendo Disney allá, me acuerdo. Y que practicara un mes y volviera con los trabajos. ¿Ya? Entonces, llevaba 2 semanas trabajando en eso cuando me llaman por teléfono. En ese tiempo, bueno, yo vivía en población, siempre había un vecino que tenía teléfono, entonces él es el que le da los recados a todos. Y me llama la vecina y me dice: te están llamando por teléfono. Y era de la editora Pincel. Y ahí me dicen que, mira, en la carpeta que tú nos presentaste habían caricaturas. Acá ahora tenemos un concurso, me dijo, que para la revista del Happening están buscando dibujantes. ¿Te quieres presentar? Ya, perfecto, ningún problema. Así que lo hicimos así. Partí allá a la editorial y resulta que los dibujantes todos están pidiendo fotografías para hacer los personajes. Y había un ejecutivo ahí que tenía, no me acuerdo de qué, gerencia, pero él tenía un televisor y un Betamax. ¿Te acuerdas de esos Betamax con esos cassettes grandotes? Él tenía todos los capítulos de Happening. Y me dijo: José Luis, mira, las fotos no van a llegar todavía, pero si tú quieres adelantar, me dijo, yo te enseño cómo se usa esto, tú podés parar las imágenes donde más te convenga y todo, y vas haciendo las caricaturas. Ya, pues empecé a trabajar así. Así que me adelanté yo en los trabajos. Tras la selección de Gaete como ilustrador oficial de la revista, la vorágine de la producción televisiva impidió que los miembros del programa se involucraran mayormente en la revista. La revista empezó a hacerse de absoluta, digamos, como te diría, conexión con nosotros. O sea, el producto era un producto comercial que salía del... Y entonces ahí se crearon un montón de cosas, que para nosotros era fascinante, pero nosotros no teníamos tiempo para preocuparnos de la revista en ningún sentido. O sea, la creación de los dibujantes, los creativos, toda esa cosa era de la editorial. Junto a Gaete, otros talentos nacionales como Hernán Vidal, mejor conocido como Herbie, trabajarían en el equipo que junto a Manuel Cárdenas e Isabel Porcile darían cuerpo a la revista del Happening con Ja. Su elección como ilustrador principal de la revista a sus cortos 25 años le llevó a vivir divertidas situaciones que finalmente dieron cuenta de su gran proyección como caricaturista. Un mes antes yo había ido a la casa de él, porque él estaba haciendo unas historietas para Venezuela. Entonces me llevó otro compañero dibujante, Alfonso Miranda, que todavía me acuerdo, y me lleva a la casa de él y yo llevo mi carpeta. Y él me ve la carpeta, todo, los dibujos, está bien, me dijo. Mira, al final, corto, me dice: vuelve en un año más, practica, me dijo, vuelve en un año más y conversamos de nuevo. Ya, perfecto, me fui. Y esto fue al mes después, y yo ya estaba trabajando ya en la revista Happening. Él llega ahí como diagramador. Y él estaba de espalda, y el gerente al frente me dijo: José Luis, te presento al diagramador, Hernán Vidal. Y yo lo miro: sí, ya lo conozco, lo conocí hace un mes. Y me quedé mirando así, me dice: oh,
Nunca pensé que erais tú. Con todos los preparativos listos para la producción de la revista y pese a la calidad de los bocetos iniciales de José Luis Gaete, fue necesario hacer ciertos ajustes visuales antes de dar el vamos definitivo. Después llegaron fotografías, todo, y fuimos chequeando ya, hay algunos detalles, qué sé yo, pero la mayoría del trabajo lo hice por video. Sí. Y además que era muy fácil, tú lo detenías donde te interesaba, entonces ahí eran fotos que tomaban en la oficina del Happening en California, donde estaban ellos. Y eran fotos de los canales de televisión, porque venían siempre el logo del canal. Y fue así como Gaete se lanzó en la tarea de dar el aspecto definitivo a los personajes, iniciando su labor con uno de los favoritos de los niños y su particular mascota. El primer personaje que realicé fue la Susana Cecilia, personaje de Maite Montenegro. Porque, mira, a los niños les gustaba mucho, entonces se pensó en eso, en hacerlo en la revista para los niños, que les gustaba mucho el personaje. Aquí hay los primeros lápices de la tortuguita Tatiana. Ella actuaba con la Susana Cecilia, entonces se usó mucho para concursos después y cosas así. Pese a tener definido el estilo gráfico de los personajes, José Luis no estuvo satisfecho con el aspecto de uno de los personajes, al que tuvo que dedicarle un poquito más de tiempo para llegar a su versión definitiva. El que más costó fue el Pepito TV, por la sonrisa, esa sonrisa que tiene, costó sacarla, pero al final salió. Sí. Y los demás ya fueron más fáciles. Por ejemplo, con la única que yo me junté un par de horas fue con Maite Montenegro. Ella me explicó todos sus personajes, con las características, todas, conversamos harto. Y no, súper amable ella conmigo, todo. Me contó también que ella le gustaba mucho dibujar, que tenía sus dibujos por ahí. Así que ella fue la única que se juntó conmigo. Los demás todos por foto, por video. Ahí está el lápiz. Acá ya está de cuerpo entero. Acá está Evaristo Espina. Pepito TV, que fue el que más cortó por la sonrisa. Domingos Dominicanos. Espina aquí de perfil. Carita aquí de Sañartu. La Pindi. La Mansa Woman, Maite Montenegro. Y acá un original con tinta de Evaristo Espina. Sin duda, obtener retroalimentación e información desde el propio actor le fue una herramienta muy útil a la hora de plasmar en papel a un personaje cuya personalidad se estaba desarrollando. Que la persona te da las características y ella te ayuda un poco más, porque tú los ves como en la televisión, ¿no? Y no saben cómo actúa el personaje realmente, pero ahí ella en vivo ellos te explican más o menos cómo es la cosa y ya te forma otra idea. Pero con los actores originales sin la posibilidad de meterse de lleno en la realización de la revista, se hace necesaria la incorporación de un guionista que nutra de contenido a las aventuras de personajes como Sañartu, Pepito TV o a la Mansa Woman. Lo escribía el mismo libretista del Happening, era Julio Figueroa. Él nos traía los guiones, todo, y nosotros con respecto a eso trabajábamos con él. Y es así como Julio Figueroa se convirtió en el puente entre el programa y el equipo de Pincel, otorgando coherencia entre lo aparecido en televisión y la revista. El libretista, Dan Vidal y el que habla, nos juntábamos y hacíamos aporte, qué sé yo. Pero ya venía Julio ya con sus ideas y nosotros nos encargamos de dibujar nada más. Se hicieron 2 historietas, ¿eh? Una la hizo Dan Vidal, que era la Mansa Woman, se llama. Él hacía la historieta, todas eran como de 2 páginas. Y yo ahí le hacía las caritas, porque él no hacía mucha caricatura, entonces yo le hacía las caritas a los personajes.
Y la otra historia era una historia del oeste, que la oficina del oeste, esa la hacía Manuel Cárdenas. Y así, tras un arduo trabajo previo que incluyó la planificación de todo el producto, la revista pasaba por un proceso de aprobación que incluía a la gerencia de Televisión Nacional. Partíamos de guiones, ¿me entiendes? Y ya cuando estaba ya todo hecho, se presentaba al comité estaba la gerencia, estaba ahí, ya se juntaba Rabani con Jorge Pedrero y ellos veían el material. Y ahí se aprobaba y vamos, con el número 1, número 2, número 3, así. Es así como en julio de 1979 sería lanzado el primero de 14 números semanales, los que iniciarían su aparición en los kioscos, justamente con el primero de los personajes creado en su portada, Susana Cecilia. Pero antes de continuar, déjame mostrarte las carátulas de esta preciada colección de revistas en cuyas 30 carillas contaba con las más diversas secciones. Hoy por hoy son bastante escasas y difíciles de conseguir. Pero aparte de las historietas, ¿qué otras secciones tuvo la revista del Happening con Ja? Al tratarse de una revista dirigida principalmente al público infantil, y como ya revisamos, mucha de su narrativa tuvo que ver con historias fantásticas como llevar a la oficina al lejano oeste o al espacio. Y en este contexto, Susana Cecilia, personaje interpretado por Maite Montenegro, adquiere gran protagonismo a través del Club de la Tortuga Tatiana, sobre la base de enseñanzas de ecología, aseo personal, canciones, misiones y sobre todo, concursos. Tal fue la penetración del producto Happening en el público infantil que incluso se llegó a la fabricación de ropa oficial del programa, manufacturada por la tienda Randatex, ubicada en Recoleta, Santiago. Tengo incluso a mis hijos con las poleras, eso sí me acuerdo, cuando se las ponían y le sacaban fotos y salía aquí la tortuga, y el show de la tortuga. Y nosotros teníamos una parafernalia que se producía por especie de sueño en la revista. La veíamos, por supuesto, pero no era nuestro mundo, estábamos en otra. Además, se llevaron algunas secciones del programa, como la novela Una casa sin marido, al formato fotonovela. Otras, como La Feria, se ilustraban en una viñeta única a doble página, donde podíamos ver varias situaciones ocurriendo simultáneamente. Silverio Silva nos presentaba un top de 3 de las canciones más escuchadas durante esa semana, junto a la letra de alguna canción del programa. En tanto, JL tenía una columna donde nos actualizaba en el mundo del deporte. Otras secciones regulares fueron Así se habla en Happening, una especie de glosario con modismos chilenos que eran explicados al estilo del programa, y viñetas de otros personajes como Pepito TV o el Comisario Rojas, que nos presentaba casos policiales para resolver. Cada revista incluía un póster en sus páginas centrales, generalmente de los personajes más populares del programa. Como dato, en el número 2 se incluye el famoso Decálogo del Jefe, cuadro propiedad de Espina, en el sketch La Oficina. Aprovechando el impulso otorgado por el éxito arrollador del programa, sumado a la revista, nace la idea de lanzar un producto que sin duda fue muy masivo en la década de los 80s. Ese tiempo era el boom de los álbumes, o sea, producto que salía por ahí se llegaba a un álbum. Y se aprovechó eso de la revista, ¿no? Se sacaron cosas de distintas páginas y fueron armando el álbum en Salo, creo que era. El álbum, editado por Salo, sería el último producto impreso que veríamos durante la primera época del programa, y el que tendría como protagonistas a los 5 integrantes originales del programa. La Oficina, Pepito TV, Susana Cecilia, Silverio Silva, JL, Segismundo Vega, entre otros, serían llevados al formato de láminas y complementarían de excelente manera la propuesta realizada con la revista meses antes. Producto de las exigencias profesionales de realizar un programa semanal y cuyo éxito crecía día a día entre la audiencia, tanto Rabani como el resto del elenco no pudieron dimensionar el impacto de su trabajo en un primer momento. Y un día llaman a Fernando Alarcón de la dirección general y Fernando va y no cuenta. Y el tipo entró a la dirección y le dijeron: ¿ustedes saben lo que está significando este instante? Ya estamos haciendo un programa de televisión, bro.
Mira, quiere pasar un vídeo con el rating. 84 puntos rating tengo. ¿Sabes lo que significa eso? Pero hay mucha gente mirando, decimos. O sea, nunca tuvimos la dimensión en ese instante. Me acuerdo que tomamos champaña, o sea, que estudio porque teníamos 84. A nosotros nos echaron de televisión nacional en el año 81 en una comida con el director general, con el gerente de programación y de producción. Un almuerzo que nos dieron un sobre azul, que era directivo y que era sobre azul. Dándonos viento porque nosotros habíamos sido un aporte y bla, bla, bla. ¿Tú sabes con cuánta plata, con cuántos ratings nos echaron a nosotros? Más de 80 mismo. 60 puntos. Ya. Porque habíamos bajado 20 puntos. Ya. O sea, ese era el cuento de ese tiempo. Nosotros nos mantuvimos en el tiempo con 30 puntos. Yo me fui de Megavisión cuando los ratings nosotros eran 25 puntos. Cansado, por un montón de cosas que pasaron. Entonces la revista para nosotros era un anexo que no le damos la importancia. Como no se le damos tampoco el rating. Tal escenario era producto de una jornada exigente y agotadora que en muchas ocasiones les aislaba del contacto con lo cotidiano y tuvo muchos costos personales. Nosotros trabajamos de las 8 de la mañana a veces hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Yo me quedaba los días sábados hasta las 3 de la mañana el día domingo editando el capítulo que iba a ir a hacerme el siguiente. O sea, era diferente al happening. Entonces, y éramos libretistas, productores, directores, artistas, bailarines, cantantes, o sea, la éramos todas, ¿entiendes? Nosotros pasábamos encerrados en una casa que compramos en California con Holanda. Encerrados, día. O sea, y de ahí este esfuerzo se vio, digamos, coronado con el éxito justamente porque nosotros veníamos talentosos, seguramente, y se juntábamos los 5 talentos, que era mucho más. A mí me costó el matrimonio, ¿me entiendes? O sea, no, esa dimensión de, oye, ¿cómo estamos? Nunca nada, porque no tuvimos contacto con la gente nosotros. Nosotros no teníamos contacto con la gente. Nosotros hacíamos el producto y la gente recibía. Lo que yo sí sé es que cuando era domingo, yo llegaba a las 3 de la mañana en mi casa y dormía. Y me despertaban a las 2 para almorzar. Y yo empezaba a pensar, ya llegaban ahora el programa, y salía a caminar. Yo vivía en la Villa Macul. Y caminaba cuadras y cuadras, escuchando happening de todas las casas. No había un auto en la calle. Tras 14 números editados y un álbum lanzado por Salo, la revista del Happening con Ja finalmente dejaría de circular hacia diciembre de 1979, lo que significaría para su dibujante principal el fin de una etapa y el inicio de la consecución de otro gran sueño. Al final, sacando cuentas, fui el único que ganó con eso, porque yo de ahí pasé a Condorito. Yo me quedaba cesante en ese momento y el gerente de la empresa en ese momento, Sergio Mujica, me dice, José Luis, me dijo, ¿le gustaría dibujar Condorito? Eso era un sueño de niño mío. Sí, me dijo, pero debe ser muy difícil. No tanto, me dijo, mire, trabaje un mes, yo le voy a pagar el mes, me dijo, trabaje un mes haciendo trabajos de Condorito. Los personajes, dibuje los personajes y yo mismo después lo voy a llevar donde Pepo y le voy a presentar a Pepo. Pepo vio los trabajos, todo, me hizo algunas indicaciones ahí todo y después, fíjate que él mismo dibujó un Condorito a lápiz, completo. Se demoraría 5 minutos en hacerlo completo, ¿no? Y uno viendo a Pepo ahí, un tremendo dibujante, qué sé yo, no se me ocurrió nada más que decir cuando lo vi, decir, oiga, pero le quedó igual.
Oye, todos riéndose porque había más gente ahí, ¿no? Pero uno no le toma el peso en ese momento, ¿sí? Y no, Bebo me tomó buena en ese momento al tiro y me dio un guión. Mira, demórate todo lo que queráis, 3, 4 días, una semana, y dibújamelo bien y me lo traes. Y se lo llevé, me hizo algunas indicaciones, todo ahí en la primera página que hice, y me la llevaba y se la llevaba corregida, pues se la corregí como 3 veces. Y como que eso que le gustó que yo lo hiciera, me empezó a corregir, qué sé yo, y ahí me empezó a dar más guiones. Y así empecé de a poquito. José Luis Gaete se desempeñaría como director de arte de la revista Condorito hasta 1998 y sería el autor de muchas de las emblemáticas portadas que veríamos durante la década de los 80s, como aquella de Carlos Caselli tirando de una caleza. ¿La recuerdas? Tras 28 años en pantalla, finalmente el Happening con Ja tuvo su última emisión en diciembre de 2004, cerrando una importante etapa en la televisión chilena. El haber bajado el telón definitivamente no significaría necesariamente el final del producto Happening con Ja. Y una vez más, el arte y caricaturas realizadas por José Luis Gaete serían utilizadas para lo que sería el último producto físico que tendríamos del recordado programa de humor. Creo que lo único que nosotros fue un aporte muy posterior fueron las carátulas. Porque las carátulas se convirtieron en las carátulas del álbum que yo hice personalmente. Un acuerdo con Javier, con mi supervisor nacional, de 8 DVD que se agotaron y fue muchos años después del año 2000, que fueron en su momento también espectaculares. Porque nosotros, el primer número, yo vendí más de 30.000. Esa sí es la negociación que yo me involucré, porque yo elegí el material con mi hermano Alejandro. Me dije, esto. Yo estuve pasando horas y horas en la archivoteca de la biblioteca de Televisión Nacional, para elegir el material que iba a ir en los 8. Entonces, el aporte, y esas carátulas que están, podemos hablar. Y me la pasaron como para poder yo ser más. A continuación, te presento a la serie de 8 DVDs editados en 2005 por Paparazzi en conjunto con Televisión Nacional de Chile, donde podremos ver una selección de los mejores momentos del Happening con Ja, más algunas entrevistas con el elenco original, grabadas para acompañar a este invaluable material. El recuerdo del Happening con Ja es, sin duda, una huella indeleble en la cultura popular chilena. A 19 años de su salida definitiva de la pantalla, aún es un referente para las nuevas generaciones de programas humorísticos en la TV criolla. Su primera etapa, iniciada en 1978, fue el puntapié inicial para una serie de productos como la revista de 1979 y de la cual sus protagonistas aún atesoran como parte importante de su vida profesional. Sí, no, fue una linda etapa. Sí, yo estaba empezando recién, entonces era todo nuevo para mí. Y además que fue el trampolín que me tiró a Condorito. En contexto de pandemia, Eduardo Rabani hizo un último intento a través de YouTube para reconectarse con su audiencia, aquella que lo vio personificando a Sañartu o a Pronunciano Perfecto durante varias décadas. En su canal, Happening con Ja Channel, nos dio a conocer diversos aspectos e historias no solo relacionadas al programa, sino también a su vida profesional. Él dice, ¿por qué no te pones en contacto con la gente? Y tanto que ya se habían ideado esta fórmula de acercamiento con formas de comunicar a través de Zoom, de Facebook, Instagram, YouTube, etc. Y ya lo voy a hacer. Y empecé con esto, a contarle. Y por supuesto con la mega respuesta que he tenido en las cosas que he hecho. Ya, a la gente le encanta saber cosas que han pasado más de 50 años. Mi vida profesional. Vengo con, digamos, un supositorio. ¿Quién me puede explicar? Que yo satisfacía mi pasión. Porque yo soy enamorado y siempre he dicho que tengo una vida donde hay un amante permanente. Esa amante se llama televisión. O sea, yo soy creador de la Televisión Nacional de Chile.
pionero que creó Televisión Nacional de Chile. Trabajé en la televisión universitaria y después en la televisión privada como fue la Mega. Y tengo grandes logros desde el punto de vista profesional. Dirigí 6 o 7 veces el Festival de Viña del Mar, he hecho teleseries, musicales, he compartido con las grandes figuras del espectáculo en el Festival de Viña. Muchos han dicho que es un aporte desde el punto de vista. Soy profesor, digamos, dejando un legado a muchas generaciones y deben haber más de 100 o 150 profesionales hoy día en la televisión que fueron discípulos míos. Eso es mi aporte profesional. Por supuesto que me siento contento de que el producto haya sido bienvenido y de que mi aporte en todo sentido como comunicador haya tenido frutos. El pasado 20 de marzo, Eduardo Rabani nos dejaría víctima de un agresivo cáncer diagnosticado durante 2022, dejando un inmenso legado tanto profesional como en la cultura popular a través de sus personajes televisivos. Desde el canal de Frognum y a través de este humilde video queremos rendirle un sentido homenaje. El Happening con Ja y su revista fueron una ventana que nos permitió reír y disfrutar de grandes momentos junto a entrañables personajes que reflejaban a cabalidad nuestra idiosincrasia. Es por ello que la revista del Happening con Ja es y será parte de nuestra infancia.